¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un capítulo más del Tercer Ojo del Gato. En una noche bastante interesante, bastante ameno el clima también, ya como que los fríos extremos están eliminándose y empieza el planeta Tierra, digamos que a normalizarse en cuanto a temperaturas, ¿no? Así que en esta noche vamos a hablar de otro tema muy interesante y esperamos que nos acompañen durante todo el podcast. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal a todos? Y no te emociones tanto de los fríos, porque eso está hasta el 5 de agosto por territorio. Después se nos viene una sequía como peor que la del año anterior, aunque eso ya va a ser seguido también por la cuestión del cambio climático, ¿no? Así Así, manifiestan, ¿no? Así manifiestan. Pero en nuestro querido país, si le hacemos caso al INAMI, se duda, ¿no? Muchísimo. puta, Porque en esos cuando tiempos no dicen tienes que que hacerle llueve, caso a nada del Estado vos. porque cuando dicen que va a llover, hace horrendos solazos. Cuando dice que no va a llover, cae horrendas granizadas. Bueno, eso es parte de ser de acá de la TAM como tal. Ok, en esta noche vamos a hablar de un tema bastante interesante, lo que es el misticismo. La vida en lo místico, la vida del místico como tal. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante o por qué resulta interesante en estos tiempos? Tomando en cuenta que varias de las situaciones del mundo como tal tienen mucho que ver en comparación con los escritos sagrados, por ejemplo, de Apocalipsis, del final de los tiempos, de las profecías de varios profetas y también de varios videntes a lo largo de la historia y demás. Y es por eso que en esta noche queremos topar este tema bastante interesante. Y para empezar, lo más importante es saber qué es esto del misticismo, qué entendemos como lo místico. Muchos podrán confundirse un poco en el sentido de que lo místico tiene que ver con los demonios, con las cosas sobrenaturales o con los espantos, ¿no? Pero en sí, en forma concreta, lo místico no es más que una unión directa del alma con lo divino. Recuerden que nosotros, nuestro cuerpo es dos mundos, un mundo material y un mundo espiritual. Y aquí viene esta conexión de lo místico, de nuestra parte espiritual. Ya hablamos de las religiones. En varios capítulos hemos topado varios aspectos, por ejemplo, de los chamanes que alguna vez hablamos, de la brujería, del hinduismo. Por ahí va la parte de lo místico en forma general. Ahora, Tavo, ¿tú qué puedes decirnos sobre esta cuestión de lo místico, de una vida mística? Una vida mística. Mira, yo Tú has más dado de... varios ejemplos algunas veces, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la mexicana que siempre citas? Bueno, Eh, ella no era... Ah, bueno, de la... Ay, se me ¿Cómo fue. se llama? ¿Cómo Bueno, era? hablemos, por ejemplo, de los nahuales. Los nahuales tienen una vida mística, ¿por qué? Porque en esencia buscan también esto de una conexión directa de su alma con lo divino. Por ejemplo, los católicos buscamos una conexión directa de nuestras vidas con nuestro referente que es Jesucristo en este caso. Entonces ahí te preguntaba a ti, Tavo, ¿qué piensas tú o qué entiendes tú con esto de lo místico? O sea, lo místico es lo que se comienza desde o sea, la base que uno se ha comenzado a creer, o sea, a escuchar, ¿no? Es lo Ujú. oculto. Pero como bien dijiste tú, no solamente porque la palabra sea oculto, es que pues, nos vamos a lo demoníaco, en especial a lo demoníaco, para resumir la palabra. Pero como bien dijiste, lo místico en sí es buscar la unión. Yo que sé, ¿no? Como bien dijiste ahorita, Dios, que es rezando, por meditación, para liberar la mente, ponerle en ser. En sí es lo místico, buscar la conexión de todas las cosas. Y que me dijiste de la mexicana, sabes que no me acordé, pero hay dos, así que se hablar yo de, pero se me fue. Pero digamos, de ellos, lo místico de ellos es que ya te cuento, digamos, como si de una, que no me acuerdo, se me olvidaron los nombres. Date cuenta, curar con las manos, o sea, hacer operaciones con las manos. Imagínate Exacto. lo místico que está ahí. Eh, Ahí viene, ahí viene de, como dice en su esencia esto, ¿no? De conectar una conexión directa del alma.
con lo divino. Porque si Exacto. hablamos, por ejemplo, de algo divino en el catolicismo, se supone que Jesucristo tenía la capacidad de curar, de dar nuevamente la vida. En el caso en los escritos, lo que es la historia de Lázaro, ¿no? Y la historia de él mismo con la famosa resurrección. Hay que también tomar en cuenta que en esto de lo místico, para entenderlo un poco más desde la parte humana, viene la experiencia de lo divino, por ejemplo, que cuando alguien tiene una vida mística, se supone que su forma de ser es una forma que siempre vive en éxtasis, una unión, por ejemplo, con la naturaleza muy dura, muy fuerte, y una iluminación en cuanto a su sabiduría. También se dice que lo místico se alcanza cuando uno puede trascender de su ego a la realidad material. Ahí hablemos, por ejemplo, de los estoicos, aquellos que ante todo problema, con la lógica, con la filosofía, ven una forma de salir adelante, de mejorar. Eso también se considera como un acto místico. Y también en lo místico siempre aparecerá el uso de los símbolos, los rituales, lo que acabas de decir tú, las oraciones, todo lo que tiene que ver a la ritualidad de una religión o de una profesión filosófica es también parte de algo místico, de una vida mística. Y esto del misticismo pues está presente tanto en las religiones como en las culturas. Y ahí sí, obviamente, si hablamos de religiones, tenemos muchísimas religiones. Si hablamos de culturas, también tenemos muchísimas culturas. Y ahí podemos citar el caso de los nahuales, de los chamanes, de los áchilas, de todas esas personas que por su cultura tienen esa parte mística en su vida, ¿no? Por ejemplo, la parte de vincularse con la naturaleza y de tratar de curar males con aspectos naturales, pero siempre también invocando esa conexión con lo espiritual, con lo divino, que en este caso es una fuerza sobrenatural. De Pongamos en ahí esa también parte que que esto de tú, que tú una bien vida nos dices, mística, dime, en ¿ya? lo del ego. Eso al fin y al cabo es lo primordial para liberarse, como bien dijiste, la conexión. Pero vamos ganando ahí mismo, Ujú. te corto para hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación y la oración? Que las dos llevan al mismo camino. Sí. Bueno, digamos que más allá de decir que sean diferentes, yo creo que es únicamente la terminología. Obviamente se entiende. La meditación es un proceso humano en el cual tú haces un viaje a tu interior, a tu mente como tal, en donde tratas de encontrar las cosas no adecuadas que tengas en tu mente, eliminarlas o mejorarlas. Eso es lo que busca la meditación. Ahora, la oración, digamos que es una forma de meditación, pero lo que busca es una conexión directa con lo divino. Esto La oración. digamos que viene a ser la parte, ajá, la parte mística. Por eso se dice, es bíblico, que se dice que la oración sin acción es fe muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento en que nosotros oramos, abrimos un camino de conexión con lo divino, con nuestra creencia, en este caso, hablemos de los católicos, con Dios, con Jesús. Y el momento de lograr esa conexión, estamos logrando una conexión divina y podemos ver muchos casos que se manifiestan como milagros. Yo siempre toparé el ejemplo de los enfermos crónicos, los que están en UCI. Cuando ya los médicos salen a decir que no hay nada que hacer y muchas veces la familia siempre está en un proceso de oración, creyente o no creyente, y muchas veces ese enfermo crónico que ya estaba desahuciado recobra la salud, sale de UCI y tiene una vida incluso mucho mejor que antes. Eso No se puede se cura considerar completamente. como un proceso místico. Yo tengo un ejemplo para validar lo tuyo, de mi ¿Ya pareja actual. ves? Ujú. Recordemos en el tiempo de pandemia, que es algo que como pasamos todos. La mamá le dieron ya, le desahuciaron, hermano. Ya le Ya, desahuciaron, se acabaron todos los ahorros, los hijos, ya estaban hechos al dolor. Y lo que tú bien dices, y es lo que te hacía la pregunta, por ese caso mismo. La conexión de la oración es la búsqueda a Dios, estar con Él, conectar con Dios. Entonces,
créeme, créeme, o sea, tanta fue la fe que para ser exacto, en nuestro país gran poder tiene un gran conocimiento de la Virgen de Baños, gran apreciación, que como contó ella, solamente vio una mariposa, no me recuerdo bien en lo de la mamá o ahí mismo. La cuestión es que la señora solo tenía horas de vida. Ujú. Y ella regresa de Baños acá a Bato, le, se van a todos a dormir con la pena, y al siguiente día, hermano, como si nada, como bien dijiste tú, como si hubiese sido una simple gripe, loco, está mucho mejor. Y por eso te hacía la pregunta, loco, porque al fin y al cabo, en cambio la meditación, y yo lo hacía antes, la meditación en sí nos enfoca a vaciar nuestra mente, a aligerarnos de problemas, es una conexión un poco mejor espiritual entre nosotros, propia, diría yo, porque es como nos conocemos, nos ponemos a pensar las cosas. Pero lo que sí he notado yo en lo poco que he hecho, hice, no he dicho, es que te lleva una paz tan inmensa que no tienes idea. Yo lo hice igual en el COVID, porque a mí me dio taquicardia. Y ustedes lo que saben que es Ya, taquicardia es como tener el corazón a 1000 por hora. Y en una desesperación de esa claro, enfermedad parecía que ya te iba a dar un paro cardíaco. Entonces yo recordé lo que claro, tu andaba, sistema leía así. nervioso queda afectado. Claro, entonces, bueno, fue en la enfermedad en sí, no después de la enfermedad, cuando la estaba Ujú. pasando. Entonces, yo había leído eso antes, la meditación, y les he platicado, créeme que resultó 100%. Le logré controlar los latidos del corazón y en esos días no me volvió a afectar más. Y fue así. Por eso, o sea, yo Es que digo que topando esta, si hay una relación, porque al fin y al cabo la meditación ya, como los budistas claro, lo hacen, ahí sí ya es la conexión a buscar lo espiritual, como la la oración, forma de vida. como Claro, y en el eso antra que me parece que acabas se de llama. decir, en lo que tú acabas de decir tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque la meditación es un encuentro con tu propio yo, es un viaje a tu interior. Así incluso lo maneja la psicología, esa es la parte humana de nuestro ser, el meditar. Porque, por ejemplo, si tú únicamente ante cualquier problema te sientas, respiras un momento y analizas el problema para encontrar una solución, ahí estás haciendo ya un proceso de meditación. Si te educas mucho más, como el caso que pusiste tú de los budistas, los hinduistas, que se dedican ya su vida a una meditación más profunda, obviamente va a pasar cosas mucho más sobrenaturales, digamos, que ya están incluso rayando en lo místico, ¿no? Y la oración, hablando en cualquier religión, se supone que la oración es un proceso místico muy profundo que te permite esa conexión con lo divino, así como lo dice la parte teológica del misticismo, que es la conexión de tu alma con lo divino, es decir, la parte tuya humana con lo tuyo espiritual, y esa conexión te lleva hacia lo divino, que en este caso es el Dios que nosotros creemos. Y como bien dices, hay muchos casos como el que tú has comentado. Y justamente un poco más para avanzar en esta parte de conocer de lo místico, hay que ver que en el mundo existen dos tendencias en esto del misticismo. La tradición oriental, que viene con el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y la tradición occidental, que viene en cambio con el cristianismo, con el islam y con el kabbalah, o con lo que es lo judío. Ahí viene la parte donde está lo más esencial o notorio de lo místico. Y también, tomando en cuenta el caso que tú nos manifestabas, yo también recientemente conversé con un amigo de años y me contó una experiencia que él también tuvo. Bueno, él ya es una persona grande, ¿no? De nuestra leva mismo, ya está en el cuarto piso de la vida, pero en estas edades conoció una persona, una mujer, se enamoraron, empezaron una relación bonita y ellos no tenían planeado tener hijos, pero por A o B, la chica quedó embarazada, pero era un embarazo de mucho riesgo. Ante lo cual ellos acudieron a la parte médica, ¿no? Porque era ya elegir entre la vida del niño o la vida de la madre. Y obviamente, pues en este caso eligieron la vida de la madre. Pero todo se complicó.
todo se complicó en la parte médica, primero una cosa, después otra cosa y demás. Hasta que él comenta que llega un punto en el cual llegan a un médico, el cual obviamente tenía vasto conocimiento en este tipo de situaciones para salvar la vida como tal, pero él comenta que lo que a él se le hizo raro o lo que a él se le hizo bastante llamativo, que la relación con esta muchacha, si bien es cierto, personas grandes ya con experiencia de vida y todo lo demás, dándose una segunda oportunidad en la vida, eh, se sentían nerviosos de que podían ser padres, pero también se sentían muy nerviosos en el hecho de tener que elegir entre la vida del hijo o la vida de la mamá. Y obviamente, al hacer todo el proceso médico y demás, él dice que mientras le estaban atendiendo a la esposa en el quirófano, él estaba afuera esperando. Y él no sabe si fruto del cansancio, de la tensión, de la ansiedad, de la depresión que tenía ese momento, pero él se sintió adormecido y al sentirse adormecido sintió como a alguien le abrazaba. Le abrazaba y luego salía hacia arriba, como decir un abrazo y me voy para arriba volando. Y lo llamativo que a él le hizo es que ese momento que sintió eso, él instintivamente dijo, mi hijo se fue. Pero al irse su hijo, también se fue llevando toda esa carga emocional, depresiva, toda ansiedad que estaba sintiendo. Entonces él, como sabe que yo, pues nos dedicamos un poco a esto de analizar, de estudiar esto, lo místico y demás, me preguntaba, ¿crees tú que era el alma de mi hijo? ¿Crees tú que conecté y mi hijo se despidió de mí? Si hicimos bien o hicimos mal en tomar esta decisión. Obviamente son preguntas fuertes que uno no lo puede contestar a plenitud, ¿no? Le di mi punto de vista y demás. Pero aquí ¿Qué lo le que dijiste? cito es el acto místico, que sí, que muy seguramente era el alma de su hijo, que a lo mejor lo perdonaba por la decisión que tomaron, presionados por la situación, y que al irse él, pues también se fue llevando todo lo que él sentía, porque él obviamente tenía muchos problemas ya anteriores por otras situaciones más, ¿no? Y eso que si En el hablamos de caso, los católicos, de ellos, creo que es una decisión fuerte, pero date cuenta que esto es una muerte. Le están estamos enviando al hablando de un niño a un aborto, purgatorio. exacto, Creo que la estamos serie, creo hablando de que, un aborto. exacto, creo que con una consideraríamos que, como bien dijo y vos también has dicho, le perdonó. Si hablamos por lo Ujú. católico. Si lo hablamos por el mundo Y, esto, o sea, también, yo también considero, porque yo soy consciente que las personas se despiden el alma se busca una persona que pueda percibirles para despedirse. A veces no pueden conseguir y sí, simplemente fallas. eso es verdad, eso es real. Yo creo que también siempre hemos sentido esas partes, también lo he experimentado cuando ha habido fallecimientos de personas cercanas, en donde no muchas veces se tiene esa dicha de sentir esa presencia tan física, ¿no? De sentir como en este caso, en esta historia, un abrazo y al irse pues haber mejorado todo, porque incluso él me comentó recientemente, bueno, esto ya pasó hace unos meses atrás, en donde tenía incluso problemas económicos por los negocios y todo lo demás, pero a partir de eso él comenta que todo ha mejorado, la salud de la esposa ha mejorado, sus cuestiones laborales han mejorado, sus negocios han mejorado, es decir, todo cambió a raíz de que sintió ese abrazo y ese irse hacia la altura como tal. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, un proceso místico, ¿no? En el cual hablaríamos de que el alma logró ese encuentro con lo divino, porque hay que tener una sensibilidad muy fuerte para poder sentir eso como tal. Y eso es y eso es lo pleno de lo místico para las personas que no creen en esto. Porque lo místico no es que Ujú. no tiene una razón lógica. Esto no tiene una razón lógica, Exacto, en especial para nosotros que incluso en algo vivimos, no entendemos toda su complejidad, sino simplemente son experiencias divinas. Y es justo lo que acabamos de conversar los dos, con los dos ejemplos que pusimos.
Ese es en Exacto. sí el misticismo por ese lado. Porque también, si hablamos por lo maligno, también tenemos que hablar. Claro, porque también, por ejemplo, también viene la parte mística de que tú puedes tener encuentros con la maldad. ¿No? Y en eso, por ejemplo, tú también ya lo has tenido manifestaciones. Las personas que sentimos influencia, opresión o incluso la posesión demoníaca, y hablando en un exorcismo, eso también cae dentro de lo místico. Porque recuerden ustedes que si bien es cierto, nosotros creemos en Dios, y Dios es bondad, Dios es todo lo bueno, es un ser superior, un ser supremo, único e inigualable. Pero recuerden también ustedes que los demonios, principalmente Lucifer, fue un ángel y fue uno de los ángeles de la mano derecha de Dios. Fue desterrado y se convirtió en todo lo malo o en el rey de las tinieblas, como se le dice. Pero también tiene su presencia divina como tal. Mucho Exacto. menos que Dios, eso sí, pero también tiene una presencia divina. Y Por eso es que esa es la hay que palabra ser muy exacta, sutil también. esta palabra es la palabra exacta que te acabas de decir, lo divino. Porque lo místico es eso, buscar lo divino. Exacto. Y ahí es donde entra, por ejemplo, hablemos de los brujos. Los brujos, digamos que también hacen un proceso místico, pero en este caso no con el bien, sino con la maldad. Ellos buscan ese vínculo, No, pero encontrarse con la yo pienso maldad. en eso que no, no todos los brujos van al mal. Porque lo que yo conozco ellos en su graduación, se podría decir, ellos buscan a quien servir. Ellos saben a quién se entregan toda su vida de servicio. Claro, y hay, por ejemplo, también viene esta parte teológica, ¿no? Que dice que no hay que creer en ídolos, no hay que creer en personas, pero, por ejemplo, en las tradiciones occidentales nosotros tenemos santos. En el cristianismo, por ejemplo, tenemos a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, tenemos quienes enfatizan dentro de sus escritos y todo lo demás en su momento, en su vida, enfatizaban lo que es el amor divino o el matrimonio místico, que ellos obviamente como santos de la Iglesia Católica, pues entregaron su vida a ese proceso de santidad, ¿no? ¿Y cuál es el proceso de santidad? Hablando en lo católico, una vida de oración, una vida de Eucaristía, una vida de meditación y una vida de confesión. Esos son los procesos de la vida en gracia en el catolicismo, que son bastante parecidos a todas las otras religiones, ¿no? En las otras religiones, a lo mejor hay religiones como el hinduismo, donde no hay una comunión, es decir, no hay el acto de la Eucaristía en la misa, o también no hay la misa, son las ritualidades como tal. Y entonces, por ejemplo, el Islam también tiene sus representaciones, en este caso, el Islam en lo místico está basado en el amor a Dios, en donde destaca un personaje que dice que se llama Rumi y Al-Jalal. Espero haberlo dicho bien porque no se habla musulmán, Acabas de invocar un demonio. pero puede ser también porque recuerden que lo místico no únicamente viene con la parte del Dios católico, ¿no? Recuerden que así como en el Antiguo Testamento nos hablaba de que tenían muchos dioses, muchos pueblos y todo lo demás, en la actualidad también se tiene, sino que no son tan conocidos, digámoslo un poco así. Por la sociedad Entonces, actual, digamos. exacto, por la sociedad actual. Es que también ahí viene algo místico que yo puedo decir es lo que siempre ha dicho la escritura. La mejor estrategia del demonio es habernos hecho creer de que no existe. ¿Verdad? Y todo el tiempo nosotros lo estamos viendo. ¿Dónde lo vemos? En la maldad humana. Escuchamos, por ejemplo, que se matan niños. Escuchamos que se matan mujeres, ancianos. Escuchamos que entre los mismos seres humanos o hombres se matan como tal. Por ejemplo, la maldad humana, ayer nomás estaba viendo un reportaje, algo que tiene que ver con los animalitos, con una asociación que rescata perros, y contaban la historia de un perrito rescatado que para mí fue asombroso. Le habían encontrado al perrito con la cabeza abierta, sin un pedazo del hueso y con el cerebro expuesto, y muchos otros golpes y demás. O sea, ellos presumían que al perrito le machetearon y que le habían encontrado en un basurero luego de unos 2 o 3 días de estar ahí el perrito. Es decir, el perrito con su cerebro expuesto no se murió, pudo vivir, le rescataron, lograron curarle y el perrito hasta ahora vive en ese refugio para animales. Pero ahí ves tú, ¿qué tanto tiene que tener de maldad
una persona, un ser que se dice humano, para hacer semejante acto atroz? Y con un animalito que, ¿qué te puede hacer un perro? Lo máximo que te puede hacer es morderte, pero no te va a morder de loco, te va a morder a lo mejor por defenderse. Y otra cosa que los O por, animalitos reaccionan a la vibra humana. exacto, yo a eso iba al instinto, ¿no? Entonces imagínate ese tipo de expresiones del mal que se ven en el día a día. Nosotros mismos en toda parte del mundo y aquí en nuestro país, nosotros ya no podemos andar tranquilamente en la noche porque nos arriesgamos a un asalto. Y como decíamos nosotros mismos, ¿no? Que en nuestra vida pasada pues andábamos hasta altas horas de la noche, a veces hasta inconsciente por la calle, pero no nos pasaba nada. Pero ahora es imposible eso, porque a lo mejor en esos tiempos te robaban tus pertenencias, pero ya, ahora te pueden robar las pertenencias y te pueden ir matando tranquilamente. Entonces vemos cómo, lo que te dije hace un rato, que el demonio ha hecho su mejor trabajo en hacernos creer que no existe. A Ahí eso está la mismo, eso representación. mismo me iba, porque antes de la gente era más creyente. Ujú. Obviamente no digo que todos creían solo en Dios, o sea, pero era más creyente y respetuosa en sí hacer daño a la persona ajena. En cambio ahora es, no existe Dios, no existe esto, vivir es punto, pero también lastimosamente el mundo en sí da a que la gente se ponga mal, sea mal. Ponemos un simple los primer país del primer mundo, hermano, podemos decir que no, que obviamente hay delincuencia, no como nosotros, pero hay. Pero date Ujú. cuenta, gente de dinero cae en drogadicción, simple ejemplos. Drogadicción, se queda sin dinero, acude a robar, a veces por ahí asesinará. Eh, ejemplos del país primer mundo, el estrés laboral, el estrés de la sociedad. Eso ha llevado, se ha visto Claro, mucho, que ha llevado a golpes, a veces asesinatos. O sea, te das cuenta, afecta a todo el mundo. Y nosotros, como bien acabas de decir, como país tercermundistas, la delincuencia en altas propiedades. y eso es bastante lamentable porque al final de cuentas estamos perdiendo nuestra esencia humana. Algo que también, como dice también otra parte bíblica, ¿no? El mundo material le pertenece al demonio. Y eso es verdad. Únicamente nosotros nos damos cuenta en la parte del dinero. Si tú tienes dinero, es un problema. Y si no lo tienes, también es un problema. Solo te cuento para decirte esto, ¿verdad? Como un gran escritor ecuatoriano lo hizo. Y me gustó esta palabra que él le impuso así. Mientras de esto, y es justo un pecado de los 10 pecados, los 10 mandamientos que nos mandó Dios, ¿verdad? Ya, Mientras la mentira reine en la humanidad, estamos acabados. Y es lo que tú bien claro, uno de acabas de los decir con un mandamientos es, exacto. Es que levantar un mandamiento, lo maligno, y es lo material. exacto, y uno de los mandamientos es, dice, no mentirás. A eso me Aunque refería. ahí lo dice, no Y tomarás solo el nombre completo de con eso Dios en antes que me vano. olvide con el ejemplo del perrito que tú dices que has visto. Dime, dime. Bueno, no sería actual o sería nuevo, antiguo, porque me parece que también se había visto hace unos meses. Eh, eso es un ejemplo de las pruebas de Dios, que no solamente a las personas nos ponen, sino lastimosamente a los animalitos, que se duele más ver porque ellos no se pueden defender en sí. Claro, Como dijo Nando, que lo que te puede hacer más un animal es morderte. Y también por justa razón, porque los animales no es que de locos te lanzan, no. Eh, pero espero no equivocarme en esto. Yo consideraría y espero, como te digo, que ese animalito, recordarás, llega a una familia y les cambia la vida. Porque eso siempre es por algo. Y si hay una persona no fallece, porque como siempre yo me defiendo en esto, tenemos un propósito, tenemos un destino. Y ese animalito tú debe tener un gran destino, recordarás. De pronto no un gran seguro. hogar, pero sí salvar a una persona. Claro, o sea, yo creo que ya su propósito también se va cumpliendo de quienes vemos esa historia tan dura, tan triste. Y así como hubo los humanos que le hicieron ese daño, también el ver esos humanos que en cambio se preocuparon en protegerle, en cuidarle, en recuperarle, porque de la entrevista que se veía, el veterinario mismo que le había tratado, o el equipo de veterinarios, porque habían sido como algunos doctores veterinarios, manifestaban que es un milagro, porque una herida de esa magnitud,
con el cerebro expuesto, y según las fotos que mostraban ahí, los videos incluso, una herida no chiquita, sino grande, o sea, ya el animalito no tenía que vivir, pero vivió. Y quizá su propósito, como acabas de decir, es mostrarle a los humanos que los milagros existen y que el humano puede cambiar. Así como hay gente mala, también hay gente buena y que debemos de ser muchos más los buenos que los malos para que nuestro mundo sea un poco mejor. Volviendo a esto del misticismo, para ir ya entrando en la parte final de este tema interesante, hay unos datos curiosos que vienen incluso ya desde la ciencia en cuanto a lo místico. Dice que el 60% de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan elementos místicos. Hablemos del típico mirar la luz en el túnel. Todos los que han pasado por alguna situación de muerte, si logran recuperarse, despertar y todo lo demás, ¿qué comentan lo primero que dice? Yo vi la luz, o yo vi a tal persona que falleció, me dijo que no es mi momento y que me regrese. O incluso hay otros que dicen, yo vi a Dios, yo vi a Jesús. Y esos son datos que la ciencia avala. Otro dato interesante es que, como científicamente está comprobado, que en el cerebro hay un área que se denomina punto de Dios, que médicamente son los lóbulos temporales, que se manifiesta que se activan durante experiencias místicas. Ahí hablemos, por ejemplo, de la meditación o de la oración. Con estos dos procesos, mientras más profundamente lo hagamos, vamos a tener esa capacidad de tener esas experiencias místicas. Y en eso, por ejemplo, se sustenta los escritos de los santos. Por ejemplo, San Agustín, el doctor de la Iglesia, dentro de sus escritos manifiesta que el poder de la oración le permitió conocer a Dios. San Francisco, quien en su época fue hijo de un terrateniente, de un comerciante muy adinerado, por ese encuentro místico que tuvo con Dios, renunció a todo y se dedicó a vivir en pobreza y a vivir en oración, lo cual con el paso de los años, en uno de sus últimos años de vida ya, manifiesta un fenómeno de la transfiguración, como Cristo, cuando en el jardín del Edén comenzó a brillar. Se supone que Francisco también tuvo un evento místico de esa índole, de que brilló cuando narran sus escritos en un encuentro con Santa Catalina, se pusieron a conversar y se dio esa manifestación. Y también nos dice que en muchas culturas indígenas, los chamanes cumplen el rol del místico, guiando a otros hacia la trascendencia. Entonces vemos cómo esta parte de lo místico, como dice su concepto esencial, es la búsqueda del alma poder contactarse con lo divino. Y para una persona que no crea en nada de esto, ¿cómo puede ver ese contacto? Con estos ejemplos que les acabamos de nombrar, que son ejemplos reales. El que tú comentaste de tu pareja, el que yo comenté de este amigo, y esto de este perrito que han rescatado, y muchos más que debe de existir. Y ahí la invitación a ustedes, amigos, de que se contacten con nosotros y nos comenten su historia que puedan tener en este aspecto de lo místico. Entonces, Claro, Tavo, resumiendo un poco también de lo que hemos hablado, ¿no? Lo místico, como dijimos, es lo misterioso en sí. Dejémoslo como lo misterioso, pero también es como dijimos bien, la búsqueda de lo divino. Y como dijo Venando, también estamos con la meditación, que es la unión de la percepción prácticamente de todo. La diferencia que en la meditación más buscamos, como ya bien dijimos, el conocimiento propio al comienzo, el interno. Y eso ayuda bastante. O sea, ya te digo, lo poco que practiqué ayuda bastante. Incluso la relajación, estar claro, más tranquilo. Pero en esa parte, yo puedo hablar por eso. Pero en esta parte de lo religioso, eres tú el que más puedes hablar. Por lo que incluso tú practicas de los de las 3 de la mañana, levantarte a rezar. Eso es buscar lo divino. Eso es conectarse. Y es lo que sí es la oración. Buscar a Dios, estar con Él, hablar con Él. claro, sí es.
es bastante fuerte, ¿no? Porque no es que uno busque ser santo ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí es una rutina que alivia mucho los dolores del alma. Y tanto tú como yo y muchas de las personas que nos ven, podrá haber situaciones en su vida, va a llegar una que va a marcar ese despertar espiritual. En mi caso yo lo veo así. Va a llegar eso y va a marcar ese despertar espiritual, que no es el flagelarse o el, como digo, entrar en una vida de martirio como cuentan las vidas de muchos santos. Por ejemplo, San Pío, el Papa Pío, el, el Santo Pío, no recuerdo bien cómo es. San Pío, él tenía la capacidad de saber tus pecados, tuvo los estigmas de Jesucristo, San Francisco también los tuvo, y otros santos más de la iglesia, es decir, una vida de sufrimiento. Y ahí recuerdo lo que alguna vez, también en algún podcast hablamos un poco acerca de que el llegar a lo místico, el llegar a ese trascender a lo divino, te va a generar también un gran sufrimiento, porque implica, al menos en lo católico, implica el sentir todo ese dolor que Jesús sintió en su crucifixión, en su calvario. En el caso de los que tenemos alguna tendencia más espiritual, como esto de orar en las madrugadas, por ejemplo, es para encontrar esa paz interior, para encontrar ese rumbo de vida, para encontrar esa tranquilidad del alma. Porque si no, con todo lo que sucede, con los dolores que nos produce ciertas situaciones en la vida de cada quien, somos humanos y podemos cometer errores mucho más grandes. O podemos incluso atentar contra uno mismo o contra otras personas. Eso es el equilibrio de vida. Yo lo veo así. Muchas personas son libres de verlo como deseen verlo. Pero lo místico, como tú bien lo dijiste, Tavo, dejémoslo en una forma sencilla de que es lo desconocido. Interesante este podcast, Tavito. Ojalá. Interesante, interesante el podcast de hoy, Tavito. Y espero que también para ustedes, amigos, haya estado interesante y que nos hayan visto hasta el final del mismo. Recuerden, tienen nuestro medio de contacto. Ayúdenos con su comentario, con su like, uniéndose también a nuestro canal. Y de esa manera, pues, vamos a continuar con esto que nos gusta hacer. Y también, por cierto, se viene una nueva temporada con nuevas temáticas y también con un nuevo esquema de programa como tal. Tavo. Nada, que agradecerles por su fiel audiencia a los pocos que nos siguen. Repetir como Nando nos pidió, unirse al canal, regalarnos un like, que nos ayuda bastante. Pero mucho más allá de esto, nosotros estamos aquí para hablar de los temas que no se hablan, o de los pocos que hablamos de esos temas. Y como dijo Nando, pretendemos hacer una tercera temporada saliendo del rutinario, porque nuestros temas son un poco serios y siempre se van a mantener esos temas. Pero salir un poco del contexto. Como conversamos con Nando, salir de nuestra zona de confort. Vamos a experimentar, esperemos que nos sigan apoyando y que les sea de mejor agrado. Ya les tenemos más informados. Nando. De mi parte, gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.